¿Qué tal, amigos y amigas? En este lunes de esperanzas. Estamos acá en otra edición de El Laboratorio por Radiográfica. Mi nombre es Gervasio Muñoz. Estamos con Silvano Pascuso, Lao en la operación, para hacer otro programa en un día muy particular, como todos los días postelectorales en esta Argentina rarísima que habitamos. Silvano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? ¿Bien y vos? Bien, bien, muy bien. Muy bien. Bueno, por supuesto que hoy vamos a estar hablando de el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires y todo lo que esto significa. También vamos a hacer un repaso por lo que significó la provincia de Buenos Aires y una de sus figuras más importantes, que es Juan Manuel de Rosas. Vamos a tener alguna entrevista sobre este tema, pero también el intento en este programa de poder vincular esta gran batalla que ayer se dio en la provincia de Buenos Aires con el rol histórico que tuvo la provincia en la historia argentina y en la figura de Rosas. ¿Por qué? Porque queremos, ¿no? Claro, porque nos da la gana. Claro, hay más argumentos que este. No hay ninguno, solo que nos parece una buena oportunidad. Sí, sin ¿no? dudas, sin dudas. Silvano, hacemos una primera... hacemos no, porque Aramos dijo el mosquito. ¿Harás una primera reflexión sobre el rol de la provincia de Buenos Aires? Sí, empecemos por una imagen. Los invito a todos a empezar por una imagen. Hace unos meses atrás el gobernador Kicillof se sacó una interesante foto enfrente del retrato de don Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires durante casi 20 años y una de las figuras más importantes de la historia argentina. Uno podría decir, bueno, ¿por qué el gobernador hace esto, no? Y podría dar un montón de explicaciones. Bueno, yo voy a tratar de dar la mía, de la vinculación entre la figura de Rosas y la situación actual de la provincia de Buenos Aires y el papel de su gobernador. En el año 1829, en medio de una muy cruenta guerra civil entre unitarios y federales, asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires por primera vez el estanciero bonaerense más importante de la época, que era Juan Manuel de Rosas, uno de los productores rurales más importantes del Río de la Plata. En aquel momento, el incipiente Estado argentino estaba inmerso en un caos institucional, político y social muy profundo. Y Rosas propuso dos cosas. La primera, paz. Y la segunda, orden. Y durante 17 años se dio a la tarea de cumplir esa promesa. Paz y orden. Y esos años, que estuvieron transitados por un montón de avatares, intervenciones extranjeras, sublevaciones en el interior del país y en el litoral contra Buenos Aires, sublevaciones internas dentro de la provincia de Buenos Aires en contra del gobernador, transcurrieron de un modo, como siempre ocurre, contradictorio, confuso, a veces en periodos de mucha violencia, otros de una enorme tranquilidad. Pero podemos decir algo. Después de los años de Rosas, la Argentina fue otra. Esto lo dijo uno de sus grandes enemigos, Domingo Faustino Sarmiento, cuando muchos años después afirmó que Rosas le enseñó a los argentinos a obedecer. Yo creo que es muy importante comprender la vinculación entre la historia y el presente. No se comprende el presente si no se conoce la historia. Y desde entonces,
desde 1829 la provincia de Buenos Aires ha cumplido un rol fundamental, para bien o para mal, en la constitución de la nación argentina, en su ordenamiento político, en su desarrollo económico y en el peso cultural y demográfico que la provincia tiene en el conjunto del país. Rosas fue, de alguna manera, como bien creo yo lo entiende el gobernador, una figura fundamental, yo diría seminal, fundacional, en la ecuación de poder territorial y geográfico dentro de la Argentina. No hay nación argentina sin provincia de Buenos Aires. Decía por ahí alguna vez otro historiador que puede haber provincia de Buenos Aires sin nación argentina, pero no hay nación argentina sin la provincia de Buenos Aires. Y a mí me parece que es muy importante que entendamos que ese proceso que se inició en 1829 continuó durante todo el siglo XIX y durante el siglo XX profundizándose. Durante 10 años, de 1853 a 1863, el país estuvo dividido en dos. Todo el interior, la llamada Confederación Argentina, y la provincia de Buenos Aires como un estado independiente. Y la provincia de Buenos Aires derrotó al resto del país, imponiéndole al resto del país su modelo de organización nacional. A mí me gustaría decir, acá mis amigos revisionistas se van a enojar, pero bueno, lo voy a decir igual, que ese acerto de que no hay nación argentina sin la provincia de Buenos Aires es extremadamente cierto. Aquí hemos discutido las semanas anteriores la concentración de la población en el conurbano como un problema, la necesidad de cuidar el territorio, todo eso es cierto. Pero la verdad es que el punto de partida, la realidad que nosotros tenemos hoy, es que lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires tiene un peso específico muy superior en el resto del país que lo que puede ocurrir en cualquier otra provincia, incluyendo provincias importantes como pueden ser Córdoba o Santa Fe. Así que, para empezar, diría lo siguiente. Todo lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires tiene necesariamente un correlato político y una repercusión política en el resto del país. Y lo que ocurrió ayer va a ser seguramente la apertura de un proceso que, advierto, no va a ser ni sencillo, ni lineal, ni venturoso per se, sino que va a ser un proceso muy complejo, con idas y vueltas, con conflictos, con avances y retrocesos, pero yo creo que es el punto de inicio de la reconstrucción de un espacio alternativo que presente un modelo de desarrollo y un modelo de sociedad diferente al que el actual gobierno nos intenta presentar, pensando, como lo pensaba el brigadier don Juan Manuel de Rosas, no, que no hay paz sin orden y no hay justicia sin orden, porque como decía Aristóteles, sin orden y sin paz no hay justicia, porque sin paz y sin orden triunfa el más fuerte, y si triunfa el más fuerte, entonces hay injusticia. Me parece que es fundamental que la Argentina comience a transitar un camino de mayor orden, de mayor paz, de mayor convivencia y a la vez de construcción de una alternativa de desarrollo y de prosperidad para todos y para todas. Veremos si eso es posible. Veremos si es posible. En estos 2 años, de lo que no hay dudas es que la elección de la provincia de Buenos Aires se vivió, como vos explicabas, como una elección decisiva. En cuanto a que la participación fue más baja que en otras oportunidades, pero más alta que en lo que venía sucediendo, salvo algunas excepciones como Formosa o Santiago del Estero, ¿no? Pero que tuvo un carácter, y lo tiene, y mucho más hoy, un carácter decisivo para la política nacional, ¿no? Y en ese sentido, Silvano, es imposible pasar por alto que Axel Kicillof, a partir de hoy, ya deja de ser solo el gobernador de la provincia de Buenos Aires para que se empiece a hablar de él como uno de los que
podría sintetizar un próximo proyecto político. No es casual entonces las tensiones que hay entre el cristinismo y Axel. No es casual lo que empezó a suceder dentro de los gobernadores del centro. Y hay que recordar que cuando decimos gobernadores del centro es porque ya casi no hay gobernadores alineados al kirchnerismo. No los hay. Por lo tanto, esto también es un factor muy importante para la estrategia que vaya a desplegar Axel Kicillof en los próximos años. Si es que, por supuesto, en la Argentina 2 años es una eternidad. En este mundo 2 años es una eternidad. Pero, sin dudas, hay un desafío por delante acerca de cuál será la estrategia electoral de alianzas que va a tejer el peronismo, ¿no? Estamos hablando de Yarlora en Córdoba, de Puyaro en Santa Fe, de Figueroa en Neuquén, de el casi menemista Quintela en La Rioja, ¿no? Sus operadores básicamente son menemistas, ¿no? Una parte de la familia Menem, otra parte de la familia Menem está con Milei. Pero digo, ahí hay un desafío. Y por otro lado, la incógnita más grande es qué lugar va a ocupar Cristina en este nuevo escenario. De lo que no hay duda, yo creo, Silvano, no sé qué opinás vos, es que es un nuevo escenario. Creo que a partir de ayer se rompió la continuidad acerca de las reflexiones que veníamos teniendo y el análisis que podíamos tener sobre el mapa político, ¿no? Ayer la victoria fue tan contundente en la provincia de Buenos Aires que sin dudas nos obliga a rediscutir el rol de Cristina, de Axel y sobre todo de la sociedad, ¿no? Porque veníamos un poco con la inercia de las otras elecciones, ¿no? De Adorni ganando en la ciudad de Buenos Aires, de un discurso algo lavado en la ciudad de Buenos Aires como el que tuvo Leandro Santoro. Y no es casual que hoy, en algunas entrevistas que dio Bianco, se encargara Bianco de mostrar que la estrategia de la provincia de Buenos Aires había sido exitosa, pero sobre todas las cosas, que la estrategia de la ciudad de Buenos Aires había sido un fracaso. Eso lo planteó hoy en varias entrevistas y creo que algo que están queriendo decir sobre esto, ¿no? Y a mí me interesa mucho que pensemos el rol de Cristina, porque no pensarlo, no solo que nos va a impedir llegar a tener una reflexión clara o lúcida sobre el nuevo proceso político, sino que además, y es algo que hacen algunos otros, negar la existencia de Cristina también, ¿no? Bueno, has dicho un montón de cosas Sí, demasiado. muy interesantes. La primera, y también compartir con nuestros oyentes y con nuestros amigos y amigas, hay que revisitar cada tanto la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice claramente en su segunda parte que la Argentina no tiene 3 poderes, tiene 4. Si miramos la Constitución, vamos a ver que tiene en la segunda parte, la primera parte son los derechos y garantías. En la segunda parte, que sería, digamos, la parte funcional o institucional, la Constitución tiene 4 títulos. Del Poder Legislativo es el primero, del Poder Ejecutivo es el segundo, del Poder Judicial es el tercero, pero tiene un cuarto título que dice de los gobiernos de provincia. O sea, la Argentina tiene 4 poderes constitucionales, no tiene 3. Empecemos por ahí. Esto, un saludo a los profesores de Cívica y Construcción de la Ciudadanía, a los que les recomiendo que se pongan a estudiar la Constitución porque en general enseñan esto mal y después la gente repite cosas que no son. La Argentina tiene 4 poderes. De esos 4 poderes, 2 constituyeron la nación argentina y 2 fueron constituidos luego de la Constitución de la nación argentina. Es decir, de esos 4 poderes, 2 son fundantes de la nación, que son el Poder Ejecutivo y los gobernadores de provincia. Y esto precisamente fue a la caída de Rosas, cuando
en el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, todos los gobernadores, incluyendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, nombraron a Urquiza algo así como organizador del Estado Nacional, y podemos decir que Urquiza, el primer presidente constitucional después de 1853, acordó con los gobernadores el nacimiento de la moderna nación argentina. Y el Congreso y los tribunales son las arenas de negociación y de intercambio entre el presidente y los gobernadores. El Congreso no es otra cosa que una caja de resonancia de la relación entre gobernadores y Poder Ejecutivo. Y, por supuesto, la provincia de Buenos Aires, con 60 diputados, es la más importante de los poderes provinciales dentro del aparato institucional argentino. Esta es la primera cosa que quiero decir. Aprovecho para también hacer un poco de docencia y que se conozca un poco nuestra Constitución, porque este punto a partir de ahora va a ser decisivo, ¿eh? Si queremos entender los próximos meses desde el punto de vista político, vamos a tener que entender esta ingeniería institucional. En segundo lugar, has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Muy interesante, que es el papel de Cristina. Cristina Fernández de Kirchner es una persona muy importante en la política argentina, porque hay miles de argentinos que se sienten identificados con Cristina. Perdón, que nos sentimos identificados con Cristina. ¿Alguna vez? Y que, digamos, Cristina tiene un peso muy importante, muy superior al que tienen el resto de los dirigentes, porque ser odiado y ser querido es un mérito en política. Lo peor que puede pasar en política es que el pueblo sea indiferente, ¿no?, frente a tu figura. Frente a Cristina nadie es indiferente. Nadie es indiferente. Entonces Cristina es una persona muy importante. Y por lo tanto tiene un papel central en el proceso que viene. Ella tiene que ayudar a la construcción de un espacio que genere primero las condiciones para ofrecerle al país una alternativa, que no puede ser la alternativa del 2003, ni del 2015, ni del 2019, tiene que ser otra alternativa. Cristina tiene que trabajar para eso. Y después tiene que ser prenda de unidad. Tiene que hacer un esfuercito, que yo sé que es difícil para cualquier dirigente político, de dejar a un lado sus intereses familiares y de círculo para pensar un poco en el país y en el pueblo. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. Puede hacerlo. Lo que yo creo que no podemos pedirle, a ningún dirigente, es que se vaya a la casa solo, ¿no? Los dirigentes políticos no se jubilan, se los jubila. Y tienen la posibilidad de elegir cómo jubilarse. Cristina tiene la gran oportunidad de retirarse de la arena política haciendo una última contribución al país y a la nación de un modo maduro e inteligente. Y después está la figura de Kicillof. Yo creo que Kicillof es un tipo que ha comprendido muy bien estas dos cosas. Comprende que la ecuación es construir un buen diálogo con los gobernadores, porque son gobernadores e intendentes, que son el poder territorial, y que a pesar de que muchos creían que podían ser suplantados por redes sociales, el poder territorial se ha hecho presente una vez más en todas las elecciones, no solo de la provincia de Buenos Aires. O sea, el poder territorial todavía cuenta, no es cierto que está muerto, no es cierto que no tiene peso. Kicillof entiende esto, lo entiende muy bien al interior de la provincia y lo entiende muy bien por el diálogo que tiene con el resto de los gobernadores. Quizás es el dirigente peronista que mayor capacidad tiene para dialogar y establecer vínculos con el resto de los dirigentes del país. Y a su vez entiende el rol que tiene Cristina. Kicillof lo entiende perfectamente. Ayer se vio con claridad. Yo creo que él entiende que Cristina es ineludible dentro del dispositivo, que Cristina tiene que cumplir un papel. Bueno, el asunto es si los que rodean a Cristina y los que rodean a Kicillof comprenden el papel que Kicillof y Cristina están obligados a cumplir. A veces la culpa la tienen los dirigentes más importantes, pero a veces la desorientación tiene que ver con los que están alrededor. Y yo creo que acá tienen que ser muy prudentes todos, porque todavía esto no terminó, esto recién empieza. Sí, esto recién empieza y me parece que así como se le
todo el tiempo se le plantea a Cristina qué rol tiene que tener, qué es lo que tiene que hacer, etcétera, me parece que nos estamos olvidando de un actor central que es el movimiento obrero organizado. O sea, si es que eso existe aún, que vaya de la mano movimiento obrero y encima organizado, si es que eso todavía existe, también habría que preguntarnos y preguntarles qué rol tiene que tener el sindicalismo, la CGT, la CTA, en estos 2 años que quedan, ¿no? ¿Qué rol tiene que tener el movimiento obrero? ¿Qué rol tienen que tener los movimientos sociales? ¿Qué rol tienen que cumplir las iglesias? Las iglesias, que todavía tienen un peso muy importante en algunos lugares. Es decir, yo creo que el conjunto de las organizaciones, están ante un enorme desafío, que es construir un espacio lo suficientemente amplio y lo suficientemente abierto como para reconstruir el país. Acá hay que reconstruir el país, no el peronismo, hay que reconstruir el país. Seguiremos con algunas diatribas electorales, pero vamos a volver a la historia, ¿no? Sí, y al tema un poco de este programa, que es el rol de la provincia de Buenos Aires, pero esto encarnado en la figura de Juan Manuel de Rosas, y para eso tenemos en línea ya a Pablo Vázquez, que es secretario del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Pablo, buen lunes. Acá te saluda Gervasio Muñoz, Silvano Pascuso. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Buen lunes. Bien, bien. Muchas gracias por charlar un ratito con nosotros. La idea del laboratorio de nuestro programa es, por supuesto, discutir coyuntura, pero anclada en los temas más estructurales. Y la verdad que la elección de la provincia de Buenos Aires ayer nos dio un poco la posibilidad de hablar de algo que no se habla mucho o que su figura ha generado tanta discusión que creo que no ha sido tan reivindicada como sí otros personajes de la historia, San Martín, Sarmiento, inclusive. Así que, Pablo, queríamos charlar con vos, nos interesa tu mirada, tu conocimiento acerca de este gran personaje de la historia política argentina, y en primer lugar consultarte a la luz de la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires y aún hoy, por supuesto, en la arena electoral y política. ¿Qué crees que vio Juan Manuel de Rosas cuando asume por primera vez la provincia de Buenos Aires acerca del rol fundamental que debería tener la provincia de Buenos Aires en ese momento para la región? Bueno, en principio, más que agradecidos por el llamado, obviamente están todos con la coyuntura política, que es normal, sobre todo hablando de la provincia de Buenos Aires, que estoy re contento de la elección de ayer. Voté en Lomas de Zamora, así que como un respiro a todo el clima que estamos viviendo. Así que, bueno, no podía no decirlo, porque estuve esta tarde hablando con compañeros, el que había sido mi jefe político ingresó en concejal en Lomas de Zamora cuando yo era chico y era joven JP. Ajá. Y un buen tipo, Osvaldo de Glaue, y la verdad que estoy re contento, no solo por haber votado por él, sino por haber votado una alternativa a lo que estamos viviendo. Dicho esto, que no podía no decirlo, no importaba si me llamaban de un programa de cocina, lo iba a decir igual. Lo ibas a decir. Lo iba a decir igual porque me salgo de la vaina, porque es mucho tiempo por la situación que vive el instituto y demás. Pero dicho esto, obviamente que cuando
se vive todo un clima político de tensión entre lo que fue 1810 a 1820, recordemos, tengo que hacer por lo menos 2 puntos de historia antes de Rosas, el hecho de dejar de ser parte de la corona y empezar, corona española, y tratar de tener una forma autónoma de gobierno generó tensión interna entre las provincias, principalmente entre Buenos Aires y el resto de las provincias, provincias exvirreinales. 1820 determinó 2 cosas: la caída de Buenos Aires como centro, como pretendido centro federal de unión de esas provincias, y su repliegue a ser provincia únicamente en un marco autónomo. En ese 1820, del día del 20 de junio, que es cuando fallece Manuel Belgrano, que son los 3 gobernadores, tenemos 3 gobernadores al mismo tiempo, hablando ahora de elecciones pasadas, y que justamente por octubre se sucede un alzamiento de Militar Paola para tomar las riendas del Estado. Va a ser un joven estanciero, Juan Manuel de Rosas, quien al frente del Regimiento 5 de línea, los Colgados del Monte, lleve adelante la defensa de esa Buenos Aires y restablezca el orden. Por eso el monte restaurador del orden. A partir de ahí, de 1820 en adelante, Rosas, por lo menos, no tan de costado, sino sería una figura importante, dado que sería el comandante de frontera. Los sucesos que precipitan no solo la huida de Rivadavia, el fin de su presidencia, trucha, pero presidencia al fin y al cabo, y la gobernación de Manuel Dorrego, en ese momento jefe de los federales, de truncada por el golpe de Estado de Lavalle, venido del Brasil, luego de haberse frustrado el triunfo argentino en la guerra y determinado la independencia del Uruguay, plantea no solo un magnicidio, el asesinato de Dorrego, sino alguien que tenía que hacerse cargo de reordenar la provincia de Buenos Aires luego del gobierno de facto de Lavalle y los crímenes sucedidos en ese momento por el bando unitario de aquel entonces. Una vez que se logra el consenso y Rosas accede a la primer magistratura de la provincia de Buenos Aires, en ese momento nos vamos a encontrar que se va a plantear por lo menos una idea de reordenamiento a través de pactos y tratados, que es lo que venía sucediendo sobre todo con las provincias del litoral desde 1820. Acá, aquí Rosas da un paso más, pretendido o no, el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, celebrado por Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y posteriormente Corrientes, y a renglón seguido todo el resto de las provincias. Acordémonos que eran 8 provincias en ese momento. Lo que se da no solo es una cuestión defensiva contra la Liga del Norte, la Liga Unitaria que lideraba el general Paz, sino un principio de organización más. Para Rosas, que siempre se lo ha criticado por no impulsar un ordenamiento constitucional y tener una constitución escrita, formal, como se dio en 1853, les diré que para Rosas el Pacto Federal era su constitución, era su basamento institucional de unión de todas las provincias. Y ahí actuaba, obviamente, la provincia de Buenos Aires, primos inter pares, que es la lógica que ya desde los debates de 1810 Juan José Paso había planteado. Bueno, somos todos iguales, sí, pero Buenos Aires, por la aduana, por su historia, es primera entre los pares en cuanto a su poderío económico y rol estratégico en la región.
sería discutible, pero es para otro programa eso. Ujú. Pero en el caso de Rosas, cuando tiene que tomar las riendas del gobierno y estabilizar la situación política e institucional, tiene en cuenta eso, y de hecho no solo es gobernador, sino lo mismo que había pasado con Dorrego, es encargado de las relaciones exteriores dado por las provincias. Eso de Buenos Aires sigue, y sigue muchos años. Así que la lógica de Rosas cuando encara el gobierno es, te diría casi, un antecedente de Roca en cuanto a paz y administración, que eran los eslogans que tenía el roquismo en su momento. No solo paz y administración, sino plantear un marco de ordenamiento, no solo con las otras provincias, sino también en el caso en la región rioplatense. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Silvano te habla. Silvano Pascuso, un ¿Qué gusto. tal, Silvano? Pablo, una de las cosas que yo decía recién en la editorial, coincidía contigo en esto, coincidimos, era que es muy importante que en las actuales circunstancias, digamos, ¿no? Donde tenemos un debilitamiento muy ostensible del Estado Nacional y un riesgo cierto de desarticulación de la unidad nacional. Este gobierno que se ha propuesto destruir el Estado, trabajosamente construido en la Argentina, porque el Estado argentino tardó muchos años en poderse consolidar, a nosotros nos interesaba mucho poner la figura de Rosas en clave del presente, primero en lo que vos decías, ¿no? La unidad nacional, la organización nacional, la paz, el orden y la tranquilidad pública, ¿no? Eso en primer lugar. Pero después Rosas tiene una dimensión que hoy podemos llamar democrática. Rosas fue, es cierto, un gobernador que gobernó con facultades extraordinarias en una situación de excepción en medio de una guerra civil, pero también hay que decir que fue un líder popular en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Porque Rosas también encarnó una legitimidad democrática, mal que le pese a los liberales argentinos, ¿no? No, eso seguro coincido en dos aspectos. Uno, la situación actual en la que vivimos, que es una situación deliberada. Aquí no es, como en el siglo XIX, la inestabilidad en el marco de la guerra civil, sino que hay un plan profeso para que nosotros estemos como estemos en este momento. Eso seguro. Ahora, en el segundo plano, con Rosas, sí, esto lo reconocen hasta sus enemigos, Sarmiento o Alberdi, el zigzagueante Alberdi, que a veces está a favor, a veces está en contra, depende del momento y cómo se va ubicando. Pero en eso, sí, todos reconocen que Rosas se sustentó en el apoyo popular de la campaña y de la ciudad, seguro, de todos los sectores, del sector dominante, por supuesto que era el representante del sector de los estancieros, como nuevo actor político rioplatense, y también de los sectores populares. Era el primero, si descartamos la experiencia a favor de Saavedra en el levantamiento del 5-6 de abril de 1811 entre saavedristas y morenistas a través de Saavedra, pero bueno, Saavedra no pudo capitalizar ese apoyo porque no era lo que él pretendía. En el caso de Rosas sí, ¿no? En el caso de Rosas uno dice, ¿fue un gobierno republicano y un gobierno democrático? ¿Republicano? Sí. Republicano al estilo romano, ¿no? El concepto de república que se tenía en la época y que es heredad nuestra desde la visión grecolatina de la época, legado por el Imperio Español. Democrático, sí, en el sentido de apoyo popular, absolutamente. Esto no implica que haya tenido acciones autoritarias de ordenamiento de la seguridad pública, seguro,
que haya cometido algunos hechos que hoy, a las miradas del siglo XXI, serían reprobables, sí, seguro estábamos en el marco de una guerra civil y más. Hoy los métodos Rosas no podrían aplicarse porque hemos evolucionado en la historia y demás y no vivimos en el contexto de una guerra civil. Pero el estudio de Rosas, que es una figura, como decían anteriormente, es una figura incómoda, es una figura compleja, no entra dentro de lo dicotómico bueno y malo. No, Rosas tuvo que ocupar un rol de ordenamiento de nuestra institución, de mantenimiento de la cohesión nacional, y eso lo hizo con las formas que utilizó, que no serían las formas que hoy podríamos utilizar. Y por supuesto se vio magnificado todo ese reproche a los modos de Rosas por parte de sus enemigos. Y hay algo que ganó, o que ganaron, los unitarios, el bando liberal, el bando que hegemonizó la política argentina desde Caseros para acá, es que ellos no solo ganaron batallas pocas, pero sí ganaron la pluma, ganaron el sentido en las aulas, ganaron el sentido en las publicaciones. Al Instituto Rosas y a muchos historiadores revisionistas les tocó remar en dulce de leche, ¿no? Tratar de ya ni siquiera decir que Rosas es bueno, sino que entender por qué Rosas desarrolló tales acciones de gobierno en su momento y que él las tuvo que hacer. Las podría haber hecho San Martín, seguramente. Nuestro libertador, en sus cartas insinúa que en un marco de guerra civil hay uno de los bandos tendría que triunfar frente al otro. No, él tiene una lógica militar, y en esa lógica militar, como él no quería desenfundar su espada en una guerra civil, no lo pudo llevar adelante. Lo hizo Rosas. Entonces a él le cupó el doble mérito de ser un hombre de Estado y al mismo tiempo, como hombre de Estado, tuvo que hacer lo que necesariamente había que hacer, pero por el otro lado cargar con la estigmatización no solo de los sectores que lo derrotaron, no solo de los sectores que estaban en pugna contra él, los unitarios, que a lo largo de más de 100 años lo han motejado como tirano, esto desde altas plumas como Sarmiento a gente de bajo vuelo como Milei, sino que encima todavía hay publicaciones y demás que lo estigmatizan de ese modo. No quiere decir que ahora Rosas lo pongamos con alitas como si fuera un ángel, pero sí entender el contexto histórico donde desarrolló su obra de gobierno, que planteó no solo un ordenamiento social, de seguridad, sino la defensa de nuestra soberanía, desarrollo económico a través de la ley de aduanas, e intentó, sí, generar un modelo de país que por ahí ya para la segunda mitad del siglo XIX quizás era insuficiente y necesitábamos, dentro del mercado mundial y cómo se daba la distribución de los actores de poder, quizás otra perspectiva, pero eso no lo podemos saber si Rosas hubiese dado ese viraje, porque fue justamente vencido en Caseros. Uh-huh. Entonces, bueno, la figura de Rosas lo tenemos, no podemos, sino que tenemos que analizarlo desde lo que hizo, no de lo que podría haber hecho. Entonces, y desde lo que hizo, por lo menos para el lado del revisionismo histórico, los que sostenemos la valía del restaurador, creo que tiene más hechos positivos que negativos en esa balanza, y que todavía la figura de Rosas, sobre todo en provincia de Buenos Aires, no es tenida en cuenta, sobre todo como uno de los fundadores o impulsores del poblamiento y de las distintas ciudades y localidades que están en la provincia de Buenos Aires. El otro día me consultaban al respecto y yo les dije, mira, 1/3 de Buenos Aires surge y se consolida desde la conquista hasta lo que sería 1820. Hay un otro tercio, tiene que ver con las distintas avanzadas
de Juan Manuel de Rosas, desde Saladillo hasta Bahía Blanca. Y un tercio tiene que ver con el marco de la conquista del desierto pre-Roca o con Roca. Si vemos las fechas ahora hablando de la cuestión electoral, en la sexta sección, toda la sexta sección casi surge como poblamientos fundados en la época de la conquista del desierto. Pero las otras secciones, desde que estaban citando la cuarta con Junín, era el fuerte Federación de la época de Rosas, lo mismo Saladillo, lo mismo otras localidades que fueron surgiendo tanto con la avanzada de la expedición al desierto de Rosas de 1832-33, como en otras acciones que tanto Rosas personalmente como las que él ordena para llevar adelante están justamente entronizados distintos pueblos. Así que, y eso habitualmente no se dice, siempre se oculta que, no sé, Tordillo, Vilariño, Tapalqué y demás surgieron a instancias de avanzadas que realizó Rosas o que ordenó el propio Rosas como gobernador realizar en su momento. Pablo, para los que aún no están muy al tanto de lo que significó Rosas en la historia argentina, y para los que nos están escuchando, ¿qué recomendarías, qué obra recomendarías para un primer acercamiento a Juan Manuel de Rosas? Mira, yo siempre cito las mismas como biografía dentro del marco de los primeros revisionistas, la biografía de Rosas de Manuel Gálvez. Aparte tiene un contenido literario muy bueno, es uno de los grandes escritores del siglo XX argentinos. Por otro lado, sería la primera biografía que fue bestseller, la de Carlos Ibarguren. La segunda sería justamente la de Manuel Gálvez. Y tercera, podría acercar la de Pacho Donel, que es como más actual, que es más simpática en cuanto a que se lee fácil y que tiene un fuerte contenido. Obviamente, creo que como manual introductorio podría también sugerir Rosas, nuestro contemporáneo, de José María Rosa, ¿no? Sería como los 4 libros básicos desde nuestro lado que podrían leer sobre Rosas, sacando también alguna publicación mía de cronologías y demás. Bueno, muy después, bien. Una vez que les interese el tema y profundicen, por supuesto, las publicaciones del Instituto Juan Manuel de Rosas, si no tienen los 8 tomos o 5, depende de la edición, de Jurir Asusta, Rosa, su vida política a través de su correspondencia, y hay otras obras más densas, o sea, de densidad de investigación. Pero con la de Ibarguren o la de Manuel Galve, Pepe Rosa, Pacho, y alguna síntesis cronológica que he hecho en algún lado, publicado en la gestión anterior en el Instituto Rosas, con eso podrían ir tirando. Después hay un montón de trabajos de diversos autores, tanto argentinos como hasta extranjeros, que han escrito sobre Rosas, algunos con buena onda, otros no tanto. Igual hay que leer de todo en esta vida. Lo importante es que uno acceda a formar su propio criterio, eso sí, con distintos afluentes, ¿no? Algunos favorables y otros no tanto. Y del lado del no tanto, que es en contra, por supuesto, el Facundo. Eso es como la gran obra de ensayo político de nuestra tierra, sacándole que le pifian algunas cosas históricas, pero la pluma de Sarmiento, que con la excusa de Facundo Quiroga ataca a Rosas,
es como clave para verlo del otro lado, ¿no? Del Ujú. lado negativo, pero con una buena pluma. Sí. Después hay otros que la pluma es escasa, ¿no? Y son diatribas simplemente al grito de tirano y todo lo Ujú. demás que no tiene ningún sentido hoy por hoy en el siglo XXI. Pero con Galvez e Ibarguren y alguno más, creo que eso sería como una interesante introducción para acercarse a la figura de Rosas. Pablo, te agradecemos mucho por este tiempo y a disposición para lo que necesites. Vos y el Bueno, instituto. igualmente te agradezco mucho, igualmente para ustedes, los que necesiten algo, a través de nuestras redes sociales, de la página web y demás, y si no, siempre estoy a la tarde, Montevideo 641, para consultar la biblioteca o alguna consulta especial, no hay ningún problema para servirnos, compañeros. Perfecto, muchas gracias Pablo Vázquez, es secretario del instituto Juan Manuel de Rosas. Un abrazo muy grande. Igualmente. Era Pablo Vázquez, visiten el instituto, vamos a una tanda y después ya volvemos con la columna de Santi Adano, el restaurador. Hemos vuelto, amigos. Hemos vuelto y por ahora no somos millones, somos nada más que Silvano y yo. Y bueno, ¿qué va a ser, no? Bueno, es lo que hay. Es lo que hay, sí. Pero de a poco, ¿eh? De a poco. Lo de ayer ya es un respiro, una luz en el camino. Ya está con nosotros, ahí apareció en pantalla Santi el restaurador Adano con su columna de cultura. ¿Qué haces, Santi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, che? ¿Todo bien? Te escuchamos un poquito bajo. Aliviado. ¿Cómo? A ver, Ahora está bien, está bien. ¿Cómo ahí está andás? bien. Sí, perfecto, Bien, che. che, ¿Bien? impecable. Bueno, Bien, bien, aliviado con esto. O sea, si bien la Argentina nos enseña la continuamente prudencia. sobre lo inesperado y que las cosas no son tan lineales, esto por lo menos, bueno, como que las pequeñas victorias que logremos, las atesoro, me permito disfrutarlas. Así es, mañana ya volveremos a la realidad. Nosotros hoy hicimos un Sí. flyer del No, y programa. la semana pasada finalmente se rechazó el veto a la emergencia en discapacidad. Fue muy emocionante, fue muy especial. También, viste, quedan muchísimas cosas por ver porque también después siguen haciendo lo que quieren a la hora de volver a dar los certificados y todo. Pero bueno, son eso, digo, victorias que hay que disfrutar y que significan también algo. Totalmente, porque la historia se construye así, ¿no? Y sí, De a sí, sí. poco van sucediendo algunas cosas. El otro día pude charlar con un funcionario del gobierno de Neuquén que, que nació en Cutralcó y la charla tenía que ser sobre vivienda y lo que está sucediendo en Neuquén. Y terminamos hablando de Cutralcó y de por qué había sucedido lo que sucedió en Cutralcó, que quizás fue como el inicio de la caída del neoliberalismo, ya no del menemismo, sino que se abrió una nueva etapa, ¿no? Eh, y bueno, charlamos muchísimo y fue muy interesante porque es un poco esto que vos decís, Santi. No sucedió en Cutralcó que de un día para el otro la gente dijo basta y entonces salió a las rutas a cortar todo. En Cutralcó, como en tantas otras cosas, se construyó muy de a poquito, hasta que un día sucedió lo que sucedió, ¿no? Sí, sí, Y por muchos motivos. hay que aportar desde esos lugares y también acompañar esas luchas. Más allá de que además después es algo muy futbolístico, fue muy emocionante lo de la semana pasada. Yo fui al Congreso, yo tengo una sobrina autista y amigos con hijos autistas y un poco sabiendo cómo es la vida de una persona que está cuidando a alguien de esa manera, fue muy especial lo que pasó, ¿viste? Así que bueno, nada. Digo, son pequeños hitos que eventualmente también eso, conducen a lugares nuevos, así que Ujú. ojalá. Bueno, Santi, estamos en otra columna a la cual le dedicaremos unos minutos de salir de esta realidad para meternos en otra, un poco Viste más que a mí igual amable. no me gusta salir de la realidad con el arte, pero bueno, voy con la columna. Uh,
No habrás ese No, debate, no habrás ese es debate. especial, es especial. Voy a hablar, en principio tiro el titular, voy a hablar de la revista del Cervantes. Es una obra que estuvo ahora hace unos meses que está en el Teatro Cervantes, que ahora tiene un receso creo que de 3 semanas y retoman en octubre, que ayer fui a ver y me dio muchas ganas de charlar. Somos todos Salí, oídos. salí encendido, ¿viste? En varios sentidos. Así que bueno, quería compartir un poco de los pensamientos que me dio. Bueno, fui ayer al Teatro Cervantes, un lugar además hermoso. Nos invitó Betina Quinta, que es bailarina de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Así que bueno, aprovecho para agradecerle a Betina y contar un poquito sobre lo que vi. Quería además hacer un paréntesis en relación con esto de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, porque es interesante el proceso de esa compañía de baile. Se creó a partir de bailarines que fueron despedidos del ballet contemporáneo del Teatro San Martín por reclamar porque no tenían ART. Una situación particular, bueno, accidentes que hubo y que generó una movilización muy grande. Y en 2007, por esa movilización, que organizaron los trabajadores, los bailarines del ballet contemporáneo del San Martín, los despiden. Y después de 2 años de lucha, este grupo de gente logró la creación de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Fueron 2 años de estar peleando en calidad de trabajadores de la cultura, trabajadoras de la cultura, y participan de la revista del Cervantes. Quería aprovechar para contar un poco esto porque también me parecía como que venía al caso de lo que charlamos en las columnas. En particular, sobre la obra de teatro esta, en 1922 se estrenó en el mismo teatro, en el Teatro Nacional Cervantes, la revista del Cervantes, escrita y dirigida por Antonio Biergol, que era un español que se radicó en Argentina en 1915, participó mucho en nuestra cultura popular, como, bueno, periodista, poeta, dramaturgo, era un tipo así multifacético. Pero además, por ejemplo, escribió algunos tangos que inclusive llegó a cantar Gardel, un tipo, nada, ojalá me pasara. Hace pocos meses se empezó a poner en escena una obra con el mismo nombre, que recupera, que reivindica el género teatral popular, que es la revista, en un ping-pong que es muy dinámico, muy interesante, con el teatro de revista de la década del 20. ¿No? Gonzalo de María, que es el director del Cervantes, dijo en una entrevista, lo quería citar porque me parece que al pedo parafrasearlo, dice: nuestro teatro nacional se lo debía. Revisitar la revista, espectáculo popular que dio a nuestra escena grandes artistas, pero al que se mira por encima del hombro, es rescatar nuestro patrimonio teatral. Para decirlo rápido y simple, la revista es la contribución más importante del teatro argentino a la cultura pop. Esta afirmación puede escandalizar porque lucha contra prejuicios de un siglo y medio cuando nacía el llamado género chico. La dirige y la pone en escena Pablo Maritano, y tiene como personajes principales a Tato Bores y Enrique Pinti. Personificados por Marco Caponi y Sebastián Suñé, que la rompen mal, o sea, es muy divertido y muy interesante y profundo y muy profesional, de una forma muy comprometida lo que hacen ellos dos, todo es en escena porque es bárbara, pero el laburo de ellos, que son los personajes centrales, es alucinante. Ellos quieren entrar al paraíso y le piden ayuda a un ángel que encarna a Mónica Antonopoulos, que también la descose, o sea, muy bien. El estrés, ¿viste? Me quedé como muy flasheado con su forma también de participar de eso. Este ángel está resguardando la entrada al cielo en informes, un cartelón, ahí, en todo modo teatro de revista, unas columnas, unas cosas, y dice informes, y está Mónica Antonopoulos resguardando la entrada al cielo. Tato y Pinti quieren entrar, entonces le piden ayuda, y para convencerla, como que la llevan a conocer el mundo del teatro de revista. Como una cosa de lo argentino, ellos le dicen somos cómicos, y ella se tienta y empieza a entrar, empiezan como a descender en la obra de teatro, porque descienden hacia la exploración del universo del teatro de revista. Hay algo muy loco porque Tato tenía esa cosa de vestuario, ¿viste? Como del pelo ese, como todo muy teatralizado, ahí está en la foto, el frac, que es reproducible en términos de escena. Y está muy bien personificado, además de que actúa muy bien, sentís que lo estás viendo. O sea, es muy emocionante porque hace un monólogo en un momento que te parte la cabeza. Calidad Tato Bores, o sea, la verdad que está muy bien llevado todo. Y sentís que lo estás viendo, te emociona, ¿viste? Porque en un momento es como yo, no sé, digo, no, de repente bueno, es como una oportunidad chiquita con esta cosa rara que tiene el arte también, de la experiencia artística, que
suprimimos un poco la credulidad, ¿viste? Entramos ahí, estás adentro de la situación, y estás viendo a Tato Bores un rato, ¿viste? Eso es alucinante. Después Alejandra Radano y Carlos Casella, que son dos figuras de teatro musical, encarnan a las testas de piedra del Cervantes, son las máscaras de la tragedia y la comedia, y tienen toda una discusión en torno a esto, criticando el teatro revista al principio de la obra, como con una visión muy desde arriba, ¿no? Como del teatro, el gran teatro, y la rompen también Radano y Casella. Como decía antes, también son parte de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. De nuevo, gracias Betina, ahí baila Betina, que también la descose en la obra. Que dirige la compañía, la dirige Andrea Severa, y está la orquesta del Cervantes, que hace la música en vivo desde el foso. Y también, o sea, es muy disfrutable lo musical porque hay una cosa también como un cruce muy divertido entre lo académico, ¿no? Es una orquesta propiamente dicha, tocando de repente algunos pasajes más clásicos, más orquestales, y otros de repente más de canciones populares, ¿viste? Una milonga, algún tango. Es muy bueno su laburo también. Hay un par de cositas que son interesantes. La mayoría de los cuadros musicales pertenecen a revistas que se hicieron en Buenos Aires en los años 20, salvo algunos pocos que tomaron de obras extranjeras, con lo cual hubo un laburazo de archivo, de rescate, también de partituras originales para la orquesta y también de algunos vestuarios originales. O sea, toman algunas cosas, de repente estás viendo una capa en escena que es de 1920. ¿Cuánta gente hay en escena, Santi? Uf, no sé, pero serán como 40, la verdad que no sé exactamente, pero es grande. Es una teatro de revista. O sea, toma el formato, lo habita exactamente, plumas, vedettes, baile. La escribieron Alfredo Allende, Sebastián Bonenstein, Juan Francisco Dazo, Marcela Gerti y Juan Serrauch. Quería también mencionar a esta gente porque la verdad que un laburazo y me interesaron algunas cositas. Por un lado, por ejemplo, algo de la oposición a cosas como Homo Argentum, ¿no? Ajá. Página 12, ponele, en una nota, puso una creación que por su contenido respira argentinidad y que pone de manifiesto la excelencia de nuestros artistas. Tiene una forma de hablar de lo argentino que es muy interesante porque no se burla del argentino, sino que se burla del poder, ¿no? Claro. Bueno, está Tato Bores y Pinti. Hay una clave ahí que claramente es muy corrosiva de la realidad, pero no en clave de decir qué pelotudos que somos los argentinos, qué desagradables, sino qué sufridos. Todo el tiempo está poniendo el acento en qué país difícil, y nosotros que renacemos, y con un display todo el tiempo de artistas zarpados, los que están en escena, que lo son, pero también está revisitando artistas hacia atrás. Por un lado me interesó de una forma más mental, por esto de poner sobre la mesa el debate sobre el valor de los lenguajes artísticos populares y el desprecio que hay hacia esos lenguajes por parte de los lenguajes artísticos más cultos. Porque, por ejemplo, en un momento, Gira Gira, el tango de Discépolo, sí, que conocemos todos, se compuso en 1930 para la revista ¿Qué hacemos con el Stadium? O sea, el género tuvo figuras que eran tremendas artistas, por ejemplo Tita Merelo, quiero decir, o sea, pero Gira Gira, ese tango, se hizo para una revista. Yo lloré escuchando a Radano, que personifica a la Negra Bozán, Sofía la Negra Bozán, una artista de revista de esos años, cantando Gira Gira. Es emocionante, pero a otro nivel, digamos, como vuelve también a esas figuras por ahí un poco más desconocidas para nosotros, porque Bozán era una tipa que le compitió a Gardel en popularidad en su momento, pero bueno, también por mujer quedó relegada como figura, y acá esas reivindicaciones son muy interesantes. También desde ese lado más mental me interesó por la forma en la que incluye la discusión política en el arte, ¿no? Además con el humor como herramienta, que es recontrapoderosa, lo sabemos muy bien acá, por ejemplo, por Tato Bores de nuevo, ¿no? Esa cuestión de ese manejo de la realidad como con un lenguaje paralelo, que es muy potente, y acá está todo el tiempo, en la obra también, puesto eso de manifiesto, ¿no? Como de cómo habla muy bien de cómo en otros años el humor y el arte se tomaban las cuestiones políticas, la forma en la que lo hacían, y cómo en un momento dice, ahora medio que las vedettes están en el Congreso, y hace toda una mistura que es muy interesante también.
Tiempo Argentino, poner tituló La revista del Cervantes, el regreso de la sátira política y el arte de reírnos de lo que más duele, que me pareció un titular muy concreto, muy potente. Y después me pasó que también me interesó de una forma más física a mí, corporal, porque me pasó algo loco, que es que me dieron ganas de estar en el escenario bailando y cantando con toda esa gente. Yo tengo una relación rara con el baile, porque soy un poco largo y laxo, y no es algo que me da ganas automáticamente de hacer, ¿viste? Bailo cumbia, me encanta bailar cumbia porque es medio freestylera y se puede hacer medio lo que uno quiera, pero me pones a bailar reggaetón y me da como una cosa rara hacerme el sexy y no me sale. Y acá tenía ganas de estar ahí, o sea, logra algo que salimos con Pía y le dije, y me dijo, che, a mí también me pasó eso, como interpela a otro nivel, ¿viste? Como, y también vuelvo a esto de cómo está ese cruce que es muy lindo entre algo de lo que tiene la disciplina de la academia, en términos musicales, teatrales, bueno, en el Cervantes, ¿no? Hay como algo de cierta cuestión de una circulación de la cultura oficial de repente, pero mezclado con lenguajes populares, formas populares, formatos populares, que me pareció que estuvo buenísimo. Vuelve a estar en octubre, ahora eso, creo que el receso dura 3 semanas, vuelve a estar en octubre, las entradas se agotan rápido, porque la verdad que le está yendo muy bien, por suerte, y bueno, nada, quería compartir un poco este entusiasmo que me generó alrededor de todas estas cosas, ¿no? Que me pareció muy lindo porque de repente retoma algo que venimos charlando en las columnas, pero de una forma bastante distinta a nivel formato, a nivel forma de las discusiones inclusive que plantea. Eso, básicamente. Santi, repetí por favor cómo se pueden comprar las entradas y cuánto están las entradas en el Cervantes. Mira, sé que están baratas, la verdad, me parece, si no me equivoco, porque nosotros fuimos invitados por Betina, pero creo que son algo así como 15.000 pesos, si no me equivoco, espero no estarme equivocando, pero de cualquier manera es barato. Digo, estamos hablando de recitales que salen 90 lucas, ¿no? Esto, como, sí, realmente es algo muy bueno, largo además, como que lo disfrutás. Totalmente. Y se compran por Alternativa Teatral, está ahí en la página de Alternativa Teatral, está la obra publicada. Bueno, ahí estamos. No sé si ya habrán publicado lo de octubre o no todavía, pero se consiguen por ahí y realmente vale la pena verla en todos estos sentidos, me parece, ¿viste? Como que es como un caldo de cultivo interesante. Además, algo de lo caótico de estos formatos, ¿no? La cosa esa medio del cabaret y el exceso de información, como que se genera como un guiso que no es que te propone una línea de pensamiento tan pareja, ¿viste? Como que salís medio aturdido, pero con mucha información, la verdad que me pareció muy, muy, muy interesante. Bueno, Santi, buenísimo. Siempre es interesante el teatro en la Argentina, más el del Cervantes ni hablar, ¿no? Como decís, en Alternativa Teatral se puede encontrar entradas. Están 20.000 pesos. Una ganga. Domingo, jueves, viernes y sábado a las 20 horas desde el 3 de octubre al 12 de diciembre. Hay tiempo. Y bueno, y ahí van a poder confirmar si Santi miente o no. ¿No? No me trates así, boludo. ¿Cómo? No me trates así, boludo. No, pero yo no estoy diciendo que mentís. Yo sé que decís la verdad. Van a poder confirmar. No, yo estoy dispuesto a poner las manos en el fuego y decir que Santi no miente, pero la gente, ¿viste? Santi es mala y comenta. Lo sé. Lo sabes. Santi, bueno, gracias por esta columna. Nos veremos el lunes que viene, virtual o presencialmente. Tengo ganas de volver al estudio. Me está complicando un poco la existencia. Mirá la carita que me haces. Al final vengo para que me critique, boludo. Venía a laburar, loco. Les mando un abrazo. Los quiero mucho. Y bueno, disfrutemos un poco la alegría esta. Aguante, amigos. Abrazo enorme, Santi. Nos estamos viendo el lunes que viene. Vale. Suerte, Silvano. Chau, un abrazo. Era Santi Adano con su columna de cultura. Vamos a escuchar una canción que no sé cuál es, pero por suerte Lao, que es el que tiene que poner play, sí sabe. Así que, amigos, espero que disfruten esta canción porque es buenísima. Bueno, acá estamos en el laboratorio, estamos charlando con Silvano porque la verdad que quedamos cebadísimos con
las elecciones en provincia de Buenos Aires, lo que escuchamos es el acorazado de Potemkin junto con Flopa haciendo la mitad. Seguimos un poco, Silvano, analizando el resultado electoral y sobre todo lo que abre el resultado electoral a partir de ahora, que por supuesto es una incógnita, por supuesto nadie sabe muy bien qué es lo que puede llegar a suceder. De lo que no hay dudas es que, un poco lo que vos decías fuera del aire, y es que hay muchísimos elementos que se encontraron ayer entre las 10 de la mañana o 8 de la mañana cuando abren, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. A las 10 de la mañana abre el dólar, que está a full, pero las elecciones son a las 8. Y yo ayer a la mañana, al mediodía, preguntaba a algunos que están ahí siempre siguiendo los resultados y en el armado de listas y todo eso, preguntaba cuál había sido el nivel de participación. Hasta la mañana, hasta el mediodía, había sido muy pero muy bajo. Se hablaba de 20% que había ido a votar al mediodía. Muy poquita gente. Preguntamos después y a eso de la 1:30 del mediodía, solo el 30%. Se vio poca gente joven. Yo estuve andando ahí por la provincia de Buenos Aires y lo que se veía más era familias yendo a votar, gente grande, mucha fila, pero de gente grande. No jóvenes, no tan jóvenes, y quizás esa sea una de las respuestas, pero también yo creo que hay algo en los más grandes, tercera edad, que también impactó en el resultado electoral. Lo veremos con el correr de los días, si habrá estudios un poco más finos sobre cómo se distribuyó el voto y el ausentismo sobre todas las cosas. Me da la sensación, Silvano, de que hay algo en común en todas las últimas elecciones, y es que el ausentismo, más allá del rango etario, tiene una característica más importante que ojalá se pueda estudiar y nos den alguna certeza sobre esto, sobre esta intuición, y es que el ausentismo sobre todo es una dinámica de los sectores más pobres. Creo que ahí hay algo para analizar si efectivamente es así, que no es tanto, además, una cosa de jóvenes, como vienen diciendo algunos, de jóvenes varones que ya no estaban tan entusiasmados con ir a votar, sino que habrá que ver si también coincide con un sector económico, ¿no? Una clase que se siente muy afuera del debate político, ¿no? Esto es muy interesante y creo que en un par de programas anteriores lo hemos hablado. Y creo que también cuando vino Víctor Carricarte y Mónica Sladogna lo hablamos. De 24 millones de trabajadores, 16 millones son informales. Y esos trabajadores informales sufrieron muchísimo durante la pandemia porque sencillamente no podían trabajar. Y entonces será muy interesante construir hacia esos sectores a partir de ahora. Porque uno tiene la sensación, Gerba, quizás nos equivoquemos, pero uno tiene la sensación de que el trabajador formalizado, sea activo o jubilado, tiene muy claro qué es lo que pierde con Milei. Lo tiene muy claro. Podrá ser muy gorila, podrá ser muy antiperonista, pero tiene claro lo que gana y lo que pierde con Milei. Que gana muy poco y que pierde mucho. Pero creo que los sectores informales, en donde hay muchos jóvenes, donde hay muchos jóvenes varones de menos de 30 y mujeres jefas de hogar que están solas, lo tiene menos claro porque las conquistas sociales y los derechos no son algo que formen parte de su vida cotidiana.
Y entonces vamos a tener que construir desde el movimiento nacional. A mí no me gusta decir un relato o un discurso porque eso me parece muy superficial. Creo que nosotros tenemos que generar expectativas, sueños y esperanzas de inclusión y de participación en la vida comunitaria para esos sectores que han estado, no solo se han sentido afuera, han estado objetivamente afuera. Y decime que te diga algo más, que hoy lo escribí en redes sociales, que me parece muy importante. El general Perón estaba absolutamente convencido hasta el día que murió de que el peronismo era fuerte porque tenía una doctrina. Una doctrina y un conjunto de valores que alumbraban el accionar cotidiano. Perón, que era un gran admirador de Aristóteles, le gustaba diferenciar entre doctrina y arte. Él decía que la doctrina eran los valores, o sea, lo que Aristóteles llamaba la ética, que establecía los fines. Los valores nos sirven para fijar objetivos, para fijar fines. Fines que son trascendentes a nosotros, ¿no? Como individuos. Y la política era la quitaesencia de lo ético, porque es en la política en donde se manifiesta más claramente la ética. Y después, decía Perón, estaba el arte de la política, que eran los medios para llegar a ese fin. Los instrumentos, las herramientas para llegar a ese fin. Yo tengo la sensación de que discutimos mucho sobre herramientas, o sea, discutimos mucho sobre el estado del arte, de la política, pero mucho menos sobre la dimensión ética de la política, que son los fines. Y como uno siempre se ha sentido parte del movimiento nacional en los peores y en los mejores momentos, porque eso es la lealtad. Estar cuando uno gana es muy fácil, quedarse cuando uno pierde es lo más difícil. Creo que tenemos que volver a una cosa que durante 18 años de proscripción nos salvó, que es eso que a Evita y a Perón le gustaba llamar la fe que se practica. Yo creo que nuestra doctrina es valiosa porque es una doctrina universal que integra diferentes valores procedentes de diferentes corrientes ideológicas e históricas, que es muy rica, que es muy profunda y que tenemos que volver a tener un espacio para discutir sobre valores. Es muy importante la ética en el sentido aristotélico, es muy importante la ética como fines, como objetivos trascendentes. Y ojalá todo esto sirva para que mientras construimos poder político, que eso es el arte de la política, y eso está bien, y forma parte de la realidad y no hay que despreciarlo, lo acompañemos con una discusión sobre valores. Porque cuando hayamos tenido en claro hacia dónde vamos, va a ser más fácil que lleguemos a algún lugar. Hay que ver si esto, cómo se construye el horizonte de un nuevo esquema político, o no tan nuevo, se puede hacer sin ser gobierno, que me parece que esa es como la diatriba de siempre nuestro sector. ¿Por qué digo esto, Silvano? Porque el poder construye sentido. Dentro de ese sentido me refiero a cultura, ética, etcétera, permanentemente porque siempre está en el poder. Nosotros agarramos el gobierno un ratito, ¿no? Que yo qué sé, será el 10%, el 20%, el 30% del poder, como mucho, ¿no? Porque además, como vos decís siempre, una cosa es agarrar el gobierno nacional, que agarrar el poder, porque además vos tenés el poder distribuido en las provincias también. Por lo tanto, agarrar el gobierno nacional hay que hacer un equilibrio difícil, ¿no? Agarrando el gobierno no agarrás los medios de comunicación. Agarrá la TV pública, que todos la amamos, pero que difícilmente puede competir contra todo el sistema de medios, ¿no? Agarrás el gobierno nacional, pero no agarrás el sistema productivo, ¿no? Mucho menos agarrás la distribución de la tierra, de la riqueza natural, porque depende de las provincias.
imagínate sin ser gobierno, ¿no? Estando recluido en el gobierno de la provincia de Buenos Aires o en donde sea, me da la sensación que siempre un poco vivimos en esa tensión permanente que es exigir que se construya algo para cuando se gobierna y gobernar para construir otra cosa, ¿no? Nosotros somos un movimiento, o alguna vez lo fuimos. No me queda claro si lo seguimos siendo, ya lo dije varias veces. Pero bueno, está la cuestión de la fe. Mirá, yo creo que es muy importante volver a pensar la política en clave comunitaria. Por eso el trabajo que nosotros intentamos hacer desde aquí es muy importante. Hoy la comunicación, lo que Perón llamaba los predicadores, tienen un rol fundamental. El pueblo de la provincia de Buenos Aires, mayoritariamente, ha demostrado que tiene ganas de resistir esto y de ponerle al menos freno. Uh-huh. Entonces, tenemos que tomar eso y salir a predicar una verdad alternativa, una fe alternativa. Porque ya lo he dicho muchas veces, si Milei tuvo una virtud, es que Milei pregonó una fe, que es la fe en el mercado y en el individuo. Y nosotros tenemos que predicar una fe alternativa, que es la fe en la potencia de lo colectivo. Uh-huh. Si nosotros logramos, a través de diferentes instrumentos, y no de forma lineal, porque las cosas nunca se dan de forma lineal, volver a reencontrarnos con nuestra historia y con nuestra identidad, y volvemos a depositar la fe en el pueblo y en la patria, seguramente gran parte de estos problemas empezarán a quedar resueltos. Porque, insisto yo, es una visión muy liberal pensar que todo se transforma del Estado. La verdadera transformación se hace en la sociedad. Si la sociedad está robusta, si la sociedad está consciente y si la sociedad está organizada, gobernar es mucho más fácil. Es mucho más fácil. A mí me pasa con eso, Silvano, que entiendo que es más fácil. De lo que no estoy seguro, y un poco me parece que es un debate interesante Silvano, que en nosotros siempre está bastante presente. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Y es... Pero está bien, ¿eh? Sí, obvio. Sobre todo porque yo tengo razón. Viste que por lo general es así, los debates también cuando uno tiene razón, después no gustan mucho los debates. Yo soy socrático, ¿eh? No, ya sé, me refiero más en la política, ¿viste? Yo soy muy socrático y poco sofista. Que te dicen hay que debatir, cuando vas a debatir dices, pará, que no sé. Bueno. No, lo que digo, Silvano, es que me parece que también a lo largo de la historia, o por lo menos de la historia de los últimos... el último siglo y medio, suponete. El movimiento de los trabajadores, de la sociedad, esto que vos planteás acerca de que es mucho más fácil cuando la sociedad está movilizada, para decirlo medio sintéticamente, ¿no? Esos grandes procesos de movilización popular fueron muy ayudadas por los gobiernos. Te doy un ejemplo. Vos escribiste un libro sobre la asunción de Perón y todo lo que sucede en los años previos al 45. Y ahí uno puede ver que, si bien lo que sucedía en la Argentina era de muchísima movilización, me refiero a tensiones muy fuertes, nada se compara, Silvano, con Perón desde la Secretaría de Trabajo generando insumos permanentes que devienen en el 45. Sí, claro. ¿No? El 17 de octubre del 45, ¿no? Pero supongamos que ese era otro mundo, otra sociedad, mucho más movilizada en sí misma, ¿no?
vamos un poco más, más para acá. Néstor asume con una sociedad que se bancó en un silencio enorme, en su mayoría, por supuesto, estoy generalizando, los 90, ¿no? Que se pudre con una consigna que es que se vayan todos en el 2001. Y a mí me parece que la consigna es importante. Más allá de que la movilización popular de los años del año 2001 termina siendo contada por los sectores medios y por eso la consigna es que se vayan todos, pero que el movimiento piquetero, etcétera, nunca hubiesen dicho que se vayan todos, sino que tenían una propuesta política mucho más interesante que la de los sectores medios que habían perdido sus ahorros, ¿no? Sin embargo de eso, Silvano, y con esa sociedad movilizada e hinchada de las pelotas, que sobre todo quería que se vayan, no que vuelva a otra cosa, Néstor asume con muy pocos votos y Néstor tiene que ir construyendo esa desconfianza que había para luego terminar con uno de los procesos más interesantes en términos políticos de las últimas décadas, ¿no? Y eso lo hace el calor de tener el Estado, el gobierno, ¿no? No el poder, pero sí el Estado. Inclusive te diría que con Alberto Fernández, que bueno, que es incomparable, ¿no? Fue realmente un desastre. De todas formas, la sensación que hay es que aunque gobierne un gobierno como el de Alberto Fernández, un desastre, de todas formas, nuestro sector tiene más capacidad cuando cuenta con el Estado que cuando no cuenta con el Estado. Claro, lo que pasa es que ahí los procesos dinámicos, los procesos sociales son muy dinámicos y dialécticos, ¿no? Uh-huh. Kirchner puede hacer lo que hace porque hay una sociedad demandando lo que Kirchner propone. Sí, previamente hay una sociedad demandando lo que Kirchner propone, porque Kirchner puede trabajar sobre un conjunto social que tiene conciencia de 3-4 cosas. Es decir, es una sociedad que tiene conciencia del tema de derechos humanos. Y esa conciencia no se construyó desde el Estado, se construyó desde la sociedad civil, no se construyó desde el Estado. El Estado más bien que había hecho bastante en contra de eso. También una conciencia por parte de lo que quedaba del sector trabajador formal de que se habían perdido derechos y que se estaba destruyendo el aparato productivo. Y también de un sector de informalizados, que todavía era novedoso, que se organizó en los barrios, se articuló en los barrios, resistió en los barrios y después fue protagonista en los primeros años de Kirchner. Hay que recordar que en Argentina había un piquete todos los días y que Kirchner eso lo supo integrar en una propuesta política. Yo lo que estoy de acuerdo contigo, pero lo que yo creo es que lo que nos pasó en los últimos años en el campo nacional popular es que la política se desacopló de ese proceso. Si el kirchnerismo tuvo algo de virtuoso fue en los años en que logró expresar a una mayoría popular. Uh-huh. Cuando empezó a expresar a una minoría de cuadros políticos encerrados en un despacho de la Casa de Gobierno, el proceso se cortó y fue mucho más fácil destruirlo. Entonces, para mí, lo que es muy importante en una etapa como esta, donde todavía no tenemos el gobierno, y lo más interesante de todo, es que nuestro pueblo, a pesar de todos sus defectos, de todas sus debilidades, de todas sus contradicciones, es un pueblo que sabe decir que no. Y que ayer, claramente, de manera pacífica, de manera ordenada, de manera ejemplar, diría yo, en toda la provincia de Buenos Aires, a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires, dijo, esto no, quiero vivir de otra manera, acá hay cosas que no son tolerables, acá hay cosas que no pueden ocurrir, y nosotros, que de vez en cuando perdemos por un ratito la esperanza, yo creo que siempre hay que tener fe en los procesos colectivos, porque es en los procesos colectivos donde está la respuesta, ¿no? Estamos en el laboratorio por Radiográfica, hoy es lunes postelectoral y el optimismo se ha adueñado de nosotros. Un optimismo moderado, ¿no?
Un optimismo moderado e incómodo. Y tema interesante, Gerba, que quizás lo podemos tratar en los próximos programas, ¿no? ¿Qué va a hacer ahora el poder económico, no? ¿Qué va a hacer el poder Solo se económico me ocurren ahora? malas palabras, Silvano. ¿Qué van a hacer ahora con este mostrenco, no? Pueden escribirnos al WhatsApp 11 50 12 35 89. Pueden escribir en el canal de YouTube de Radio Gráfica. Suscríbanse, porque si se suscriben, nosotros de a poquito nos parecemos un poquito más a Eurnequian, porque nos llenamos de guita. Y después ponemos presidentes cuando queremos. Hemos vuelto, recordamos que la producción de El Laboratorio está Claudio Maracita. En la operación está Lao, que tiene 19 años. ¿Vos sabías? Uno de los jóvenes menores de 30. ¿Vos sabías que hay gente de 19 años Sí, en el planeta sí, Tierra? Sí. Y Bueno, es un joven varón de 19 años que no vota a Milei. no. Es un ser extraño. Es un ser extraño, sí. Es rarísimo lo que está sucediendo. En este proceso de estigmatización del varón menor de 30 y de exaltación de la mujer, ¿no? Sí, la OSAFA. La OSAFA. La OSAFO. Y nosotros también, porque lo que sería tener un operador varón joven fascista, Sí. ¿no? Lo que Sería sería, insoportable. ¿no? Sería Lo que sería, insoportable. sí, Sería sí, insoportable. Así que bueno, estamos muy contentos. Sobre todo los que de jóvenes venimos del fascismo. Terrible. Lao va a perder la esperanza en los viejos, Sí, como sí. nosotros hemos perdido. Yo en mis épocas de cadete Dubaldini usaba campera negra de cuero y Claro. camisa negra, ¿eh? No es chiste. Claro, el futuro, No es chiste. el futuro, en ese momento ya sabía que iba a salir mal. Bueno, no, más allá de la joda, es un montón de gente la que labura en Radiográfica y estamos muy agradecidos por este espacio. Y Sobre bueno, todo la libertad para poder decir sí, de todo, ¿eh? de todo, Aquí de todo menos hablar mal de Lucas Molinari, ¿no? Sí. Eso está prohibido en esta radio. Y nosotros vamos a hacer caso. Vamos a hablar bien de Lucas Molinari para no sufrir represalias. Que lo pueden escuchar a Lucas Molinari todas las mañanas de Radiográfica. Mejor escúchenlo porque si no nos va a quitar el horario a nosotros, ¿no? ¿me permitís brevemente hacer un pequeño recuerdo? Lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Ayer fue 7 de septiembre. Sí, así es. En la localidad de William Morris, en 1970, el año en que yo nací, fueron asesinados en un enfrentamiento Fernando Luis Abal Medina y Carlos Gustavo Ramos, compañeros peronistas que dieron su vida por el retorno del general Perón a la patria y por la restitución de la justicia social y de la soberanía nacional en épocas muy duras, todavía no tan duras como las que iban a venir después. Entonces quiero recordarlos a los dos y a toda esa generación que dio su vida por un país más justo, más libre y más soberano. Y en un momento como este, que ayer haya sido 7 de septiembre, también es muy importante porque creo que estas cosas entre la historia y el presente tienen mucha importancia. Sí, y yo creo, Silvano, que hay una tarea fundamental, viste, en el sentido que vos planteabas a lo largo del programa algunas cuestiones, ¿no? Más de la ética, etcétera, ¿no? Y yo creo, Silvano, que hay una tarea fundamental para construir esa ética, esa fe en la política, además, y sobre todo un país más justo, que es intentar que generaciones que están un poco más distantes de esos años no reivindiquen solo las fechas o haya memoria acerca de lo que generó la dictadura, sino que me parece que hay que dar una vuelta de tuerca respecto a la memoria, que es
además, por supuesto, de contar lo que hizo la dictadura, empezar a contar mucho más que lo que se viene haciendo, lo que hizo la militancia, cómo era la militancia en esos momentos, ¿no? Me parece que ahí hay una tarea fundamental. Lao nos está diciendo que no se habla más en este lugar. Así que un abrazo, nos vemos el lunes que viene. Silvano, como siempre, patria O muerte. Adiós, amigos.